Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, trataré de ajustarme al programa, al tiempo que tenemos, que bueno, es un poco escaso, pero bueno, intentaré hacerlo. Pues después de la excelente charla de tema, a mí me gustaría hablar de otro yihadismo que no tiene quizá tanta visibilidad. No es tan mediático, no tiene ni mucho menos, o no sale tantísimo en los telediarios, pero sin embargo es un tema que preocupa y muchísimo a todos los estados, principalmente de la Unión Europea y de Estados Unidos, y sobre el que se están empezando a hacer algunos esfuerzos para ver cómo nos podemos anticipar a un problema que, si bien digo que hoy día no está apareciendo mucho en los telediarios, sí que se prevé que en los próximos años tenga una repercusión tan grande o más de la que están teniendo pues estos atentados, que efectivamente son muy vistosos, son muy llamativos, tienen su punto de morbo, pero ya digo, este otro tipo de terrorismo no estamos acostumbrados a verlos y lamentablemente nos vamos a tener que enfrentar a ello en pues los próximos años. Todos hemos oído hablar de ataques cibernéticos, de ataques pues los típicos a los sistemas bancarios, etcétera. Y bueno, todo esto tiene su historia. En el momento en que nace Internet, allá por los años 90, las primeras empresas que se pasan al mundo de la tecnología, al mundo online, son las entidades financieras. Esto tiene su repercusión, ya lo veremos, desde el punto de vista de que los primeros ataques que se planearon y que se han llevado a cabo han sido siempre contra grandes entidades bancarias. Supongo que recordaréis el famoso ataque contra el Banco de Japón, al HSBC, en el cual pues se evadieron miles de millones de yenes. Salió en las noticias, fue muy llamativo. Bueno, pues como este ataque ha habido a muchas entidades bancarias. Claro, el hecho de que la información y los datos sea algo fácilmente atacable, y sobre todo en los principios de Internet, en los que no había los sistemas de seguridad que tenemos hoy día, bueno, pues facilitaban pues que los atacantes pudieran pues de alguna forma llevar a cabo este tipo de actos delictivos. Todas estas empresas, todo este sector ha seguido evolucionando, la informática ha seguido evolucionando, pero me gustaría que centráramos la charla en un tipo de sector que ha seguido una evolución muy distinta a la que han tenido todas estas entidades. Estas entidades son entidades que tienen muchísimo dinero, son entidades que dedican muchísimos recursos, tanto a invertir en tecnología como a protegerse de los ataques, básicamente porque tienen activos que valen mucho dinero, es básicamente dinero lo que tienen que proteger, y por tanto dedican muchos esfuerzos a proteger. Ahora vamos a hablar de otro tipo de sectores en los que veremos a lo largo de la presentación no son tan afortunados porque no tienen tantos recursos, pero segundo, no son conscientes de los peligros que corren. Para ello me gusta empezar esta charla haciendo alusión pues a Julio Verne. Quizá aquellos que nos gusta la lectura, pues vemos en este tipo de escritores pues un poco a la gente que se anticipa al futuro, y en aquellos momentos le consideraban un poco loco. Básicamente esto de llegar a la Luna, de que los submarinos pudieran ir por debajo del mar, etcétera, pues era visto pues como este tipo loco que está diciendo esto no puede existir en la vida, esto no va a llegar, etcétera, etcétera. Lo malo que tienen todos los escritores de ciencia ficción es que lo que prevén termina sucediendo. Nadie preveía llegar a la Luna porque lo hubiera dicho un escritor, y sin embargo se llegó a la Luna. Nadie había previsto ir con un submarino por debajo del mar, sin embargo se puede ir. Bueno, pues a colación de eso, si revisamos todas las películas de los últimos 20 años, veremos que todas se han ido cumpliendo sistemáticamente. Todas. Los ataques a los bancos, los ataques a centrales nucleares, los ataques a centrales hidráulicas, los ataques, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero ilustrar esta idea con una película, a ver si podemos verla. Una película, en inglés es Fallout, en español lo tradujeron algo así como Emergencia Nuclear. Activa los satélites. Son 2 minutos de vídeo. Satélites activados. En comunicación.
Ahí está. 80 controlados. Tiempo programado. Quiero hablar con Houston. ¿Sabes algo? Aún no. Ni un solo canal. Digital, analógico, onda corta, nada. ¿Qué ocurre? Ni idea. Hace exactamente 10 minutos que ha sido activado el sistema de defensa espacial Nebles. Comunicamos al ejército ruso que tiene un plazo de 12 horas para retirar sus efectivos de la República de Tayikistán. ¿Qué hacemos ahora? Si no se retiran, lanzaré los satélites. Si intentan interceptarlos o desprogramarlos, se producirá una catástrofe. Soy el capitán Previ Fedorov. La estación Marco está bajo mi control. Si intentan cualquier maniobra hostil, les prometo que lanzaré todos los satélites. Por amor de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? Avisen al NORAD. ¿Alguien tiene a mano el teléfono del NORAD? Que alguien traiga el listín del gobierno y busque el teléfono del NORAD. Iván, les toca a ellos. Vale, pues este vídeo ilustra un poco la situación, bueno, ilustra mucho la situación en las que tenemos a las empresas y a muchos de los servicios que se prestan a la sociedad hoy día. Estamos prestando servicios sin la suficiente protección que necesitan los mismos. Para ello vamos a recapitular un poco una serie de ataques que han tenido lugar recientemente y de los cuales posiblemente muchos de ustedes no hayan oído hablar. Algunos sí, pero es posible que otros no. Si pregunto por el de Telefónica de mayo, posiblemente todos hayan oído hablar. Que si el WannaCry, que si dejaron de funcionar los ordenadores, que si los secuestros cibernéticos, etcétera. Esto sí, porque salió en todos los periódicos, salió en todas las noticias y todo el mundo hemos oído hablar. Pero hay muchos otros ataques a muchas otras empresas que han tenido lugar y que nadie se ha enterado. Vamos a poner algunos ejemplos. Junio de 2010. Evidentemente las fechas son posteriores a las que ha indicado Chema. Chema, si os fijáis, ha empezado hablando pues desde 1980, ha dado fechas de 2001, de 2003, de 2011, etcétera. Aquí todas empiezan, si os fijáis, a partir de 2010. Y esto tiene su explicación, y es cuando las redes de comunicación empiezan a llegar a todas las industrias, a todas las empresas, y cuando se ponen todas las industrias delante de Internet. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Junio de 2011. Un ataque dirigido a los sistemas de producción iraníes, y los ataques no van dirigidos contra ordenadores, van dirigidos contra unos pequeños dispositivos que sirven para controlar la producción en muchísimas plantas industriales que se llaman PLCs. Estos PLCs, como digo, son, para que nos hagamos una idea, una especie de mini ordenadores, para así entendernos, pero que son accesibles desde Internet. Cualquiera desde nuestra casa podemos ser capaces de llegar a estos PLCs. Hasta tal punto estos ataques tuvieron su repercusión, bueno, se ha dicho que fueron promovidos por el gobierno israelí estos ataques, que el gobierno iraní tuvo que modificar todo su plan de centrales nucleares debido a estos ataques. Mayo de 2012. Tenemos otro ataque a través de un gusano que se llama Flammer, y lo que hace es invadir todos los PCs en la zona de Oriente Medio, pues Siria, Irak, Irán, toda esa zona se vio infectada por este gusano, que digo que lo que atacó, curiosamente, fue solamente a ordenadores que estaban en plantas industriales, pues plantas cementeras, plantas químicas, plantas hidráulicas, etcétera, etcétera. Diciembre de 2014. Hay otro ciberataque basado en redes sociales en Alemania. En Alemania. ¿Quién nos iba a decir que Alemania, ellos que son la referencia, o al menos piensan que son la referencia en Europa,
iba a sufrir un ataque de estas características. ¿Cómo se hizo este ataque? Muy sencillo. Una gran empresa de metalurgia alemana tiene miles de empleados. Estos empleados tienen redes sociales. Estos empleados tienen familia. Estos empleados tienen móviles que conectan en sus casas y que ese mismo móvil lo conectan en la empresa. Estos empleados, evidentemente, están, pues, ya digo, en Facebook, están en Twitter, tienen correo, etcétera, etcétera. El ciberataque se hizo con los perfiles de toda esta gente y pudo seleccionar cuáles eran las personas, los empleados, que mayor poder tenían dentro de la empresa y que más información tenían dentro de la empresa. A través de los móviles consiguieron adentrarse en sus ordenadores, básicamente porque cuando uno está en casa se conecta a la wifi de casa, en la wifi de casa hace las trastadas que hagas con el móvil y luego te vas a la empresa. Ese mismo móvil con el que has hecho trastadas en tu casa y que puede tener N.000 gusanos, te lo llevas a la empresa y te conectas al wifi de la empresa. Bueno, pues toda la porquería que has cogido en tu casa la metes en la empresa. Y dentro de la empresa, claro, ya la basura se extiende por todas partes, hasta que uno de esos gusanos se dedica a buscar los ordenadores de los perfiles que hemos identificado en las redes sociales. Con esto, ¿qué hicieron? Bueno, pues con esto lo que consiguieron fue detener los procesos que controlaban la metalurgia. La valoración de esto, solamente para una de las empresas que fue atacada, se estima en un coste superior a los 100 millones de euros. Para una de las empresas. Imaginaos lo que supusieron todas las empresas que se vieron afectadas por este gusano. Pero no hay más. Diciembre de 2015, Black Energy, pues otro malware que se introdujo en los sistemas de control industrial, en este caso en Ucrania, y que paralizó la producción industrial. Este fue especialmente dañino por una razón, y es que paró toda la producción eléctrica de aproximadamente un tercio del país. Afectó aproximadamente a unos 2 millones de personas y estuvieron sin luz durante 1 mes y medio, en plenas Navidades. Imaginaos lo que puede suponer eso en Ucrania. Este ataque, ¿cuántos habéis oído hablar de este ataque en medios, en las noticias? Absolutamente nadie. Pues si buscáis en Internet, este ataque lo vais a ver y está perfectamente documentado. 1,5 millones de personas sin luz. Seguimos. Diciembre de 2016. También en Ucrania. Se paralizan sistemas, en este caso de producción. Ya no estamos hablando de centrales eólicas, estamos hablando ahora de plantas industriales. Y podemos seguir. Aquí solamente he puesto algunos ejemplos. 2017. Este es quizá uno de los que más alertas ha levantado en la Unión Europea. Hay una marca de coches que todos conocemos y que se llama Audi. Bueno, Audi puede ser quizá la referencia de coches junto con BMW y 3 o 4 más, ¿no? dentro de Europa. Bueno, pues Audi se jactaba de que sus coches eran los más seguros, hasta que llegaron un ingeniero y un periodista. Este ingeniero y este periodista se fueron fuera de la Unión Europea. Cogieron un ordenador y un móvil, no cogieron más. Con ese ordenador y ese móvil desde fuera de la Unión Europea hicieron una prueba, pusieron con otro contacto que tenían dentro de Alemania a rodar el famoso Audi, que tenía pues todos los sistemas de control que se tienen hoy día los coches, ¿no? Y todos los automatismos que tienen, que se aparcan solos, etcétera, etcétera. Bueno, pues a través del móvil fuera de la Unión Europea consiguieron adentrarse en la centralita que controla el coche. La centralita que controla los frenos, la dirección asistida, que controla la velocidad de crucero, que controla absolutamente todo. ¿Cómo lo hicieron? Muy sencillo, muy sencillo. Con el móvil se conectaron con el móvil del conductor. El móvil del conductor estaba conectado por Bluetooth con el coche. Y el Bluetooth del coche no está aislado, sino que está conectado a la centralita del coche. Con lo cual, desde el móvil fuera de la Unión Europea, consiguieron controlar todos los parámetros de conducción del coche.
Esto para demostrar hasta qué punto somos vulnerables a cualquier ataque cibernético. Evidentemente, esto que es un caso aislado, que es un caso simplemente para demostrar lo inseguros que son los coches, ha tenido su repercusión. ¿Os podéis imaginar lo que puede suponer que estos coches se comercialicen? ¿Os podéis imaginar lo que puede suponer que todos los coches Renault, todos los coches SEAT, todos los coches Audi, etcétera, etcétera, pudieran ser atacables de la misma forma que fue este? ¿A qué estado estamos poniendo a la población civil si sacamos estos coches al mercado? ¿O si permitimos que nos ataquen las centrales eléctricas? ¿O si permitimos que nos ataquen las centrales nucleares? Bueno, pues esta es la situación en la que hoy día estamos. Y os preguntaréis, bueno, ¿y todo esto cómo nos afecta o por qué nos cuentas esto? Por razón muy sencilla, porque esto es la punta del iceberg. El problema no está en que los estados estén ahora preocupados por estos ataques, porque estos ataques existen, sabemos que existen y sabemos que van a existir. El problema que tienen ahora los gobiernos está con las pequeñas y las medianas empresas, porque estas empresas son suficientemente grandes como para saber protegerse y tienen recursos para poder protegerse. Y aunque les ataquen y casos de estos salen a la luz, el problema no está ahí. El problema lo tenemos con los miles y miles y miles de empresas que no tienen los recursos suficientes para poderse proteger y que son, en su inmensa mayoría, las que dan productos y servicios a la ciudadanía. Bien. ¿Os habéis planteado cuántas centrales hay en Asturias, en Galicia, en el País Vasco, en León, etcétera, de pequeño tamaño que no son de las grandes empresas, que no son de Iberdrola, que no son de Fenosa, que no son de todas estas grandes empresas? ¿Os habéis planteado cuántas centrales de este tipo hay? Posiblemente haya cientos, si no miles, de pequeñas centrales que abastecen a pueblecitos o ciudades de 5.000, 10.000, 15.000 personas. Bueno, pues ejemplos como ese son los que hoy día están preocupando al gobierno. Y debido a ello es debido a toda esta situación, a la que se ha creado un grupo específico para protección de las pequeñas y medianas empresas. Digo empresas por hablar en sentido genérico, evidentemente estamos hablando siempre de organizaciones que prestan servicios a la ciudadanía. Y es aquí en este contexto donde empiezan a hacer todo el concepto de ciberseguridad para infraestructuras no militares. Es el conjunto pues, de procedimientos, de técnicas que permiten de alguna forma pues, proteger o evitar los riesgos a los que están expuestos los ciudadanos a través de los servicios y los productos que les prestan distintas empresas. ¿Y cuál es el origen del problema? El origen del problema es este. El origen del problema es, aquí lo hemos puesto como industria clásica y tecnología. El problema es muy sencillo, y es que la inmensa mayoría de las empresas, de las organizaciones, a día de hoy, están trabajando con tecnologías de hace 20 años o 30 años. Me explico. En los años 80, en los años 90, las empresas estaban interesadas en automatizar sus procesos, por una cuestión de productividad, por una cuestión de disminuir sus costes, por una cuestión de ser más eficientes en el mercado, etc. Y todo eso era lícito y estaba muy bien. Pero en aquellos momentos, las empresas estaban solas con su mecanismo. Es decir, un señor iba a la empresa, salía de la empresa y ahí se quedaba todo. ¿Qué ha pasado hoy día? Hoy día ha pasado algo que, bueno, no podemos poner puertas al campo y esto es así, tiene que ser así. Y es que los empleados demandan el poder trabajar desde sus casas. También las empresas exigen a los trabajadores estar disponibles prácticamente en cualquier momento, en cualquier sitio. ¿Y para ello qué ha habido que hacer? Para ello lo que ha habido que hacer es muy sencillo, hacer que todos los sistemas de control de estas empresas estuvieran accesibles vía tablet, vía PC, vía móvil, etcétera, etcétera, para que cualquiera desde su casa pudiera modificar los parámetros o pudiera hacer lo que fuera dentro de la empresa. ¿Qué nos pasa? Pues muy sencillo. Nos pasa que tenemos sistemas de control de las industrias, de las empresas, de las empresas químicas, de las empresas alimentarias, de las empresas de todos los sectores, que tienen un sistema de control de hace 20, 25 años o 15 años, me da exactamente igual, pero sin embargo las estamos exponiendo a Internet porque les hemos puesto por delante una capa de HTML, una capa de web, para que sean accesibles desde cualquier dispositivo. ¿Qué pasa? Que esas capas de
de web que hemos puesto por delante para acceder a esos sistemas de control no tienen prácticamente ningún sistema de seguridad. Estamos abriendo nuestras industrias a cualquiera que se quiera meter ahí. Hasta tal punto que basta que hagáis una mínima búsqueda, pero mínima, por Internet, os metéis ahora en Google, hacéis una búsqueda, controlar central hidráulica. Bueno, pues os van a aparecer ahora mismo en España fácilmente 15, 20, 30, 40 webs de pequeños saltos hidráulicos que vais a poder manejar desde Internet. Simplemente os pone poner login, poner password, entras y entras en la producción de esa central. Tan sencillo como lo que os estoy contando. Tan sencillo como esto. Evidentemente, esto supone un riesgo y pone en riesgo a toda la población, pone en riesgo a ciudades, pone en riesgo nuestros activos, nuestros embalses de agua, pone en riesgo nuestras centrales, pone en riesgo muchísimas cosas. Imaginaos lo que puede ser intervenir, por ejemplo, en la producción de cualquier alimento. En la cadena alimentaria uno se mete en cualquier empresa fabricante de productos alimenticios y modifica las condiciones de los productos o los porcentajes de la composición del producto. Hay muchas noticias al respecto y muchas de ellas pues se quedan lamentablemente sin saber porque las empresas pagan para que no se sepa. Afortunadamente, con el cambio de ley, las empresas ahora están obligadas a que cualquier ataque lo tienen que hacer público o al menos lo tienen que indicar a la Unión Europea. No es como antes que, bueno, pagando, pues uno podía hacer que las noticias no aparecieran en los medios. Pero a poco que uno se fije en este tipo de noticias, y para eso hay que estar pues muy en el mundillo, veremos que aparecen constantemente noticias de ataques a este tipo de empresas y uno no llega a entender qué es lo que pasa detrás, simplemente porque se olvida, porque claro, con todos estos, con el monotema de Cataluña, con el tema del islamismo, etcétera, con muchos otros temas, nos olvidamos de este tipo de ataques. Pero, por ejemplo, recientemente sabéis que se ha retirado no sé si lo sabéis, lo comento, se ha dado la orden de retirar miles de envases de leche para niños de una marca, no me acuerdo si es bueno, da igual, es una de estas famosas de las que venden en farmacia, porque tenía salmonela. Claro, y ahora ahí se queda la noticia, simplemente. Ahora, ¿y por qué se ha producido la salmonela? ¿Ha habido de verdad un ataque? ¿No ha habido un ataque? ¿Es simplemente que ha sido una mala gestión? Todos estos casos no se llegan a saber. Y es al cabo de los meses cuando nos damos cuenta de que muchos de estos casos han sido por intervenciones ajenas a los propios empleados. Bien, entonces llegamos al siguiente punto y es, entonces ¿qué hacemos? Porque si tenemos que gestionar la producción, cada vez somos más exigentes y por otra parte se nos exige gestionar la seguridad de todos estos centros, pues hombre, estamos en un dilema realmente complejo de resolver. Y el principal problema que tenemos es el siguiente, y es que las empresas productoras, cualquier planta química, cualquier planta industrial, pues pertenecen a sectores muy distintos. Y los mecanismos de control de todas estas empresas son muy diferentes. No es lo mismo una planta cementera que una planta química, que una planta de producción de alimentos, que una planta... Son todas muy distintas y todos tienen protocolos de comunicación muy distintos, todos tienen sistemas de control muy distintos y es muy difícil establecer un sistema de seguridad único para todas estas empresas. Y este es el principal riesgo al que como sociedad nos estamos enfrentando. Y es por ello por lo que se están creando equipos de trabajo y se están creando, ahora mismo se acaba de modificar todo el CNPIC para precisamente el abordar este problema de lo que son las infraestructuras que no son críticas, pero que sí afectan a la sociedad, para poder dar respuesta a las empresas de cómo abordar precisamente este problema. Aquí he puesto simplemente algunos ejemplos para que veáis hasta qué punto somos vulnerables y hasta qué punto cualquier sujeto que hemos visto antes que es capaz de poner una bomba, os preguntaréis, ¿y nos pueden atacar aquí? Bueno, pues la respuesta es que sí. La respuesta es que sí, y a continuación os voy a poner algún ejemplo. Claro, el problema lo tenemos en estas infraestructuras que no son grandes. Claro, esto no es una central como digo, de Iberdrola, no es una central nuclear, no son grandes infraestructuras que son muy llamativas y están muy protegidas. El problema lo tenemos pues, en los pequeños centros logísticos de poblaciones de 10.000, 15.000 habitantes. El problema lo tenemos con las industrias alimentarias, de las cuales pues, hay muchas aquí en la región. El problema lo tenemos con
las pequeñas concesiones de autopistas, que hay muchísimas, por ejemplo, en Cataluña. ¿Os habéis imaginado lo que puede ser atacar el centro de control de una red de autopistas en Cataluña? Sabéis que allí las gestiones de las autopistas lo llevan muy pequeñas empresas. Hay alguna muy grande, pues Abertis o alguna de estas, pero luego hay muchas que son muy pequeñitas. Algunas que tienen tramos de carreteras de 5 kilómetros, 3 kilómetros, 2 kilómetros. ¿Os habéis planteado lo que puede suponer crear embotellamientos en esas carreteras? ¿Os habéis planteado lo que puede suponer el modificar la composición de los alimentos? Que esto se hace con un móvil. ¿Os habéis planteado lo que puede ser el hackear un centro logístico de una población de 5.000, 10.000 o de varias poblaciones de 20.000 personas? Claro, no estamos hablando de hackear el centro de Amazon en Coslada, en Madrid, claro, porque es que ese centro, claro, tiene policía, tiene seguridad privada, tiene la Guardia Civil, tiene de todo, claro, es que y luego internamente pues, tienen un equipo informático que, claro, que es que ya quisieran para sí muchas de las empresas que tenemos aquí en Murcia. Pero claro, el problema no lo tenemos con Amazon, no. El problema lo tenemos con los cientos y cientos de centros logísticos que tenemos por toda España. Ahí es donde está el problema. El problema lo tenemos con todos los parques eólicos y con todos los parques solares que tenemos distribuidos por España. ¿Cuántos parques eólicos corresponden a pueblos chiquititos que han decidido autoabastecerse con este tipo de recursos? El problema lo tenemos aquí. Claro, lo otro es más llamativo, pero el problema de verdad lo tenemos aquí. A raíz de esto, hicimos un estudio en colaboración con la Universidad de Educación a Distancia, por parte de UDIMA, pues yo formaba parte del equipo. Hicimos un estudio, lo centramos en Madrid, para ver la situación de las pymes al respecto de todos estos temas. Se abordaban otros temas sobre cómo gestionaban la tecnología, cómo de seguras eran las empresas, etc. Bueno, pues el resultado de este estudio es absolutamente demoledor. O sea, la palabra es demoledor. España es de los países que más dinero se gasta en tecnología dentro de la Unión Europea. Aunque parezca mentira, España es de los países que más dinero se gasta. Somos de los que mejores infraestructuras de comunicaciones tenemos. Somos de los que más ordenadores y recursos informáticos tenemos en las empresas. Somos de los que más dinero se gastan en software. Y sin embargo, del estudio sacamos dos conclusiones. Una, que interesa menos en este foro, y es que somos los que menos beneficios sacamos de esas inversiones. Pero es que el segundo es más preocupante todavía, y es que nos gastamos el dinero, ponemos el software, metemos ahí los datos y nos olvidamos de ellos. Ni los utilizamos ni los securizamos. Y este es un problema desde el punto de vista en que estamos poniendo en Internet toda nuestra información, todo nuestro know-how, todo el control de nuestras plantas y no estamos haciendo nada por protegerlo. Es un problema desde el punto de vista de los ataques que podemos sufrir. Hay una derivada de esto que preocupa más desde el punto de vista empresarial y es el tema del espionaje. Aquí no vamos a sacarlo, pero hasta ahora los problemas de ataques en las empresas tenían que ver más con el hecho de que unas empresas se copiaban a otras. Entonces, pues había empresas chinas que venían a espiar a empresas españolas, etcétera, que es otro tipo de ataques, pero no vamos a entrar, y era lo que hasta ahora preocupaba. No, lo que ahora está cambiando un poco la mentalidad es el hecho de que esos ataques provienen de otro tipo de colectivos. Claro, ¿cuáles son las características de estos ataques a estas empresas, a este tipo de sociedades? En primer lugar, la sencillez de ejecución. Es decir, si era sencillo el coger un camión y estamparlo en las Ramblas, evidentemente más sencillo todavía es coger un móvil y meterte en cualquier central o en cualquier cadena. Y de verdad os digo que es infinitamente más fácil de lo que os podéis imaginar. Ahora mismo, bueno, porque no tengo aquí el ordenador, pero podríamos sacar el ordenador, cogemos el teléfono de cualquiera de vosotros y os sacamos los datos en un cuarto de hora. En un cuarto de hora podemos sacar los datos de los mensajes que habéis enviado, de con quién os conectáis, con quién no os conectáis, de cuáles son vuestras redes, de absolutamente todo. Todo. Y no hace falta ni que conectemos el ordenador al móvil. No hace absolutamente falta nada. Simplemente con que estemos todos aquí a la misma wifi nos podemos meter en el ordenador en el móvil de cualquiera. Segundo, estos ataques tienen riesgo cero. Claro, los ataques que ha habido hasta ahora tenían una peculiaridad, y es que los que intentaban atacar, por ejemplo, a las entidades financieras, intentaban no dejar rastro. ¿Para qué? Para que no les pillaran. Pero claro, es que nos encontramos con tipos como este, a los que les da igual dejar rastro, les da igual morir
en el atentado. Es que les da igual dejar rastro por Internet, es que les da igual que les pillen, con lo cual, evidentemente, las facilidades de acceso son mucho mayores. No tienen que tener cuidado con los firewalls, con los sistemas de redes para que no les pillen, les da exactamente igual. Están expuestos y si me pillan, que me pillen, pero yo voy directo a por la cadena de producción. Aparte de eso, los resultados pueden ser muy propagandísticos. Hasta ahora no lo han sido porque existe un gran control para que este tipo de información pues no tenga repercusión en la sociedad, porque evidentemente es muy alarmista el hecho de que te digan que se puede controlar la presa que abastece de agua no sé qué, o que pueden meterse en las industrias alimentarias o en las industrias del automóvil, etcétera, etcétera. Pero claro, es que el resultado puede ser muy, muy, muy llamativo. Solamente hay una cosa que nos salva hasta ahora. Pero que es cuestión de tiempo el hecho de que desaparezca esta barrera. Y es que para hacer este tipo de ataques hay que tener unos mínimos conocimientos. Antes hemos oído a Chema que nos decía que esta gente son, en general, gente con poca formación. Eventualmente había algún universitario, había gente preparada, pero esto era eventual. Bien, esto es cuestión de tiempo, el hecho de que los perfiles que pueden hacer este tipo de ataques lleguen a hacerlos. Es una cuestión de formación, simplemente. Y en Internet lo tenemos todo hoy día, todo. Basta con que modifiquen un poco la estrategia de ataque para que estemos expuestos 100% a todo este tipo de ataques. O para que este tipo de ataques tenga repercusión como sociedad. De hecho, bueno, quizá el paradigma de la actuación de todos los del yihadismo es la frase que dijo Abu Lais, el cordobés, supongo que le conocéis. Dice, si no puedes hacer la égira, es decir, la migración o la huida al Estado Islámico, dice, la yihad no tiene fronteras, haced la yihad allá donde estéis. Es decir, es un claro mensaje a que ataquéis de cualquier forma, en cualquier sitio, con cualquier medio. Claro, en todos estos pueblos que hay por España hay muchísimos islamistas. Y algunos de ellos pues son descerebrados estos que son capaces de atacar a cualquier sitio. Te voy a contar una anécdota, sinceramente, que a mí me dejó helado. Bueno, como sabéis, la universidad está en un pueblo de Madrid que se llama Villalba. No sé si lo conocéis, pero Villalba es un pueblo que tiene unas 60.000 personas y puede tener fácil entre un 20-25% de población musulmana. No sé exactamente el ratio, para debe andar de este orden. Al otro lado de las montañas está Segovia y pues hay muchos pueblecitos que se dedican muchos de ellos a temas de construcción, porque son pueblos que hay segundas residencias. Bueno, pues uno de estos pueblos se llama El Espinar. Es un pueblo de unas 4.000 personas más o menos, para que os hagáis una idea. En este pueblo, claro, uno va allí, va los fines de semana y te encuentras pues marroquíes, te encuentras gente de distintas nacionalidades que han emigrado, y uno entiende que han emigrado pues para mejorar su nivel de vida. Todo lo que ha comentado antes Chema es cierto, son gente que está aparentemente integrada, pero sinceramente la palabra que ha dicho Chema es perfecta, están incluidos pero no están integrados. La sorpresa vino el año pasado cuando los jefes o los máximos representantes de esta población, en este pueblecito del Espinar, son pues 4 o 5 cabecillas que había por ahí que movían un poco pues toda la relación de esta gente, 3 de los cuales fueron detenidos por yihadistas en un pueblecito perdido en Segovia. Claro, esta gente, os preguntáis, claro, es que están en cualquier sitio. Así que llegan a cualquier sitio y pueden atacar cualquier centro de producción de estos pueblos. Si no lo hacen, simplemente es porque de momento no se han fijado, pero basta con que reorienten un poco el tiro para que estemos mucho más expuestos de lo que pensamos que estamos. Bien, ya para terminar, simplemente quiero dar unas pinceladas de qué es lo que se puede hacer, porque claro, todo esto no deja de ser un poco alarmista, pero hay solución, podemos hacer cosas y se pueden resolver. En primer lugar, tenemos que aprender a montar sistemas de seguridad, sistemas de control en las pymes. Y para esto hay un tema fundamental, que es la formación, la sensibilización y la concienciación. Hay que hacer una labor realmente
ardua de concienciar a todas estas empresas del riesgo a que están expuestas, ¿vale? No estoy hablando de las tiendecitas, no sé qué, de estas microempresas, no. Estoy hablando de empresas que se dedican a dar un servicio a la sociedad. Son empresas que, bueno, que son, pues como he dicho antes, centrales, las pequeñas centrales hidráulicas, pequeñas centrales térmicas, pequeñas empresas de alimentación, etc. Todas estas son las que de verdad tienen que pasar por este proceso de formación, de sensibilización, de concienciación, etc. Tienen que hacer partícipes a todos sus empleados de los riesgos en los que están incurriendo. Tienen que formarles para aprender a protegerse. Tienen que, o sea, de alguna forma, tenemos que cambiar la mentalidad de todas estas organizaciones para que, de alguna forma, sepamos afrontar estos retos. Aparte de eso, hay iniciativas desde el Gobierno para, de alguna forma, armonizar todas estas respuestas que se tienen que dar desde todas las pequeñas y medianas empresas. O sea, de alguna forma hay que acompañar a todas las empresas, puesto que no tienen recursos, pues hay que ayudarles, y para eso del Gobierno se están realizando distintas iniciativas. La más importante, desde luego, es desde el CNPIC, para, de alguna forma, armonizar y poder dar respuesta coherente a este tipo de riesgos. Y por último, hay un tema importante, y es todo el tema de las infraestructuras. Claro, no podemos pensar que esto sucede de la noche a la mañana. Una empresa no se securiza en 2 días, puesto que es un problema de inversión, es un problema de recursos, es un problema sobre todo de infraestructura. Y es un problema de concienciación, con lo cual también hay que acompañarles a la hora de crear infraestructuras las cuales puedan operar de una forma mucho más segura. Con esto quiero comentar, pues, que efectivamente todo este problema tiene solución. Este problema lo podemos abordar, pero sí que es cierto que hay una labor muy importante en todas estas empresas. Bueno, pues hasta aquí era lo que quería comentar. Quería dar un enfoque un poco distinto de lo que puede suponer todo este tipo de ataques en la sociedad, y sobre todo hacer partícipes a todos ustedes de que hay otro tipo de ataques que podemos sufrir. Es un mundo quizá un poco más oscuro, es un mundo al cual de momento no nos hemos enfrentado, pero es un mundo que está ahí, que hay gente que se está preocupando, y mucho, por cómo resolverlo. De hecho, ya digo, la iniciativa del Gobierno en este sentido es encomiable, porque sí que es cierto que hay un riesgo muy grande y se están dando cuenta ahora. Sí que es cierto que no es muy mediático, pero es importante que sepamos que esto está ahí y que pueden atacar, pues, desde una planta potabilizadora, pueden atacar un pequeño salto de agua, pueden atacar una pequeña planta de producción química, pueden atacar una pequeña planta cementera, pueden atacar de muchas formas. Y nos pueden hacer daño de muchas formas, ¿vale? Y no siempre esa forma de ataque va a ser con una bomba, ni mucho menos. Hay muchas otras formas de ataque que nos van a hacer muchísimo daño y para la cual tenemos que estar preparados. Y esto también es una labor importante que tenemos que dar a los ciudadanos, el concienciar a las empresas y el ayudarles a securizarles. Así que, por mi parte, nada más. Quedo abierto a cualquier duda, cualquier comentario que tengan. Muy bien. Bien, ¿alguna pregunta para Juan Luis, el ponente? ¿Cómo se puede sensibilizar a las empresas y a los empresarios del coste que tiene la seguridad informática en las empresas, que es un coste que hay que hacer alto y que en muchas ocasiones no se ve porque no es un ordenador que lo veas todos los días? ¿Qué opinión? Sí, pues a ver, la forma de sensibilizar a las empresas es precisamente con foros como este. Es decir, esto es un problema de divulgación, y de la misma forma que desde la Administración se ha sido capaz de concienciar a la opinión pública por el tema de los puntos en el tema de tráfico, o se está haciendo ahora mismo una labor muy importante de concienciación en el tema de la violencia de género. Estos son campañas publicitarias, son programas de formación
formación, son foros como este, en los que hay que hacer pues, muchas veces. Pues lo mismo pasa exactamente con el tema de los ciberataques en las pequeñas empresas. Es un problema de insistir, es un problema de hacer muchos foros como este, de hacer muchos cursos, de hacer muchos seminarios, de alguna forma concentrar pues, a todos los directivos y explicarles de una forma clara cuáles son los riesgos a los que se enfrenta su negocio y que uno tiene mucho más que perder que ganar si no invierte en seguridad. Entonces, es un problema, de verdad, es un problema de concienciación y que desde las administraciones públicas, en colaboración con muchas administraciones o con muchas organizaciones privadas, se pueden impulsar foros como este, seminarios, etcétera, con los cuales pues convencer a los directivos de que es más rentable invertir en seguridad que jugársela. O sea, es que es igual que, ya digo, que otros ejemplos que ha habido a lo largo de los últimos años, pues como la campaña esta que hay ahora contra la violencia de género, pues exactamente igual. Y luego hablando un poco también, del tema de los terminales móviles y de la facilidad que hay hoy en día para robar imágenes sensibles de cualquier persona o conocer sus hábitos, yo creo que se debería de sensibilizar muchísimo más a la gente de lo fácil que es, como tú has dicho, que ahora coge un teléfono en 15 minutos y puedes sacarle hasta la última compra que hizo, el mensaje que le manda a su novia, si tiene una querida, lo que sea. Yo creo que también habría que sensibilizar muchísimo a la población. La gente ya, por ejemplo Manuel, ya lo vemos que va con su cámara tapada. Cada vez vemos a más gente con las cámaras tapadas. Antes a mí, yo soy de los que la lleva tapada desde el principio y tal, pero antes mucha gente te veía con la cámara tapada y te decía, mira, este está loco. Sí, ¿Cómo te van a al respecto de esto, claro, hay que ser un poco... yo creo que se debería de concienciar muchísimo más a la gente de lo que se conciencia. Pero fíjate, no creo que ya sea solo concienciar, que absolutamente de acuerdo, sino de educar. Porque yo no me saco con mi pareja una foto en bolas, tío. Ya. O sea, partiendo de esa base, o sea, no, pero déjate de ciberseguridad, que también. Tengo amigos el problema es que se nos ha ido la cabeza. Tengo amigos en el Cuerpo Nacional de Policía que están, y guardias civiles que están hinchados a sacar imágenes de gente y, escucha, y gente joven que sabéis vosotros que ahora las niñas se echan fotitos para acá, pues no sé cuánto, y luego... y los niños también. Sí. Bueno, de hecho, os voy a contar una anécdota. Bueno, supongo que prácticamente todo el mundo tiene Smart TV en su casa, y si no, pues pronto lo tendréis. Dentro de los Smart TV sabéis que hay muchos modelos, tantas como marcas, pero hay uno que especialmente me llama la atención, que son los de Sony y otra marca que no me acuerdo cuál es, pero bueno, los de Sony especialmente. Sony utiliza Android en sus televisores, es decir, es como cualquier móvil de los que podamos tener aquí, o como cualquier tablet. El resto de televisiones utiliza otros sistemas operativos, WebOS, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues con esta televisión de Sony que compré pues hace un año más o menos, se me ocurrió empezar a trastear. Total, que instalo la tele en mi casa, cojo el mando, lo dejo, coge mi hija tiene, bueno, tengo dos niñas, la pequeñita tiene 6 años ahora, coge el mando y se pone a hablar al mando. Digo, coño, ¿qué hace? Hablándole al mando. Claro, hablando al mando conseguía transmitir a la tele. Y la tele era capaz de reconocer sus movimientos con una cámara. Digo, coño, ¿y esto? Claro, o sea, eso ya me encendió un poco la luz de qué está pasando aquí. Claro, porque abría una puerta a muchísimos riesgos. Bueno, pero fui más allá. Claro, la televisión tiene Bluetooth. Y dije, bueno, pues con una pulsera de estar de actividad, digo, voy a ver qué pasa. Y efectivamente, desde la pulsera, una pulsera que costó, no sé si 60, 70 euros, soy capaz de controlar la televisión. O sea, imaginaos el riesgo que tiene esto. Es que cualquiera se te pone en la puerta de tu casa y es capaz de controlar la televisión con una pulserita de estas. Con el móvil, obviamente, sí, con el móvil también. Bueno, el móvil es lo más fácil que hay porque hay miles de aplicaciones que lo hacen, efectivamente. Pero está al punto que ahora desde el móvil yo puedo encender la televisión de mi casa. Pero es que puedo ver el salón de mi casa, porque como tiene cámara y tiene micrófono, porque el mando tiene micrófono, puedo escuchar y puedo ver lo que está pasando en mi casa. Pero el problema no es que lo vea yo. El problema es que cualquiera puede saber quién está en mi casa. Cualquiera puede ver a cualquiera que está en mi casa
independientemente de lo que estén haciendo. O sea, es que es tremendamente sencillo meterse en la casa de cualquiera. Claro, esto me abrió un poco me abrió los ojos de, joder, hasta qué punto estás exponiendo a tu familia por el hecho de tener una televisión de estas. Bueno, pues si esto es sencillo, haciéndolo con un móvil y sin tener muchísimos conocimientos de informática, imaginaos lo que puede llegar a hacer cualquier chiflado de estos en el momento que se ponga y quiera hacer daño de verdad. Es que se puede meter en cualquier sitio, se puede meter en cualquier dispositivo y puede controlar cualquier cosa. Entonces, a la respuesta a lo que tú comentabas, ¿qué se puede hacer? Es que lo único que se puede hacer es educar, educar, educar y educar. Es que no hay otro mensaje. Esto es un problema de educación. Es un problema, como dice Manu, es un problema de educación, es un problema de formación, es un problema de sensibilización, es un problema de concienciación, es un problema de insistir a la gente de los riesgos que estamos corriendo. Cuando digo a la gente, no estoy hablando del señor que está en su casa, estoy hablando del señor que está en su casa, del señor que tiene una empresita, del señor que está en una asociación, del señor que está... Estoy hablando de todos. Todos estamos expuestos a todo. Todos estamos expuestos a todo por el hecho de estar conectados. Claro, supone muchas ventajas esto de estar conectados, pero también supone muchos riesgos. Supone muchos riesgos. Muy bien, pues... Sí, más preguntas. Una última intervención y concluimos. Juan Luis, me vais a permitir que le pregunte. Enhorabuena en primer lugar por la ponencia, me ha parecido excelente, te lo tengo que decir. Está mal que yo lo diga desde esta mesa, ¿no? Pero la verdad que me ha parecido muy necesaria. Todo lo que ha dicho no solo es muy importante, sino que también yo creo que lo has centrado en la parte de infraestructuras no críticas o de las infraestructuras críticas no militares que citabas al principio. Y me parece interesante porque muchas veces nos centramos, los que estamos en este ámbito, más en los ciberconflictos que ha habido entre Estonia y Rusia en el 2007, entre Georgia y Rusia en el 2008, temas de Wikileaks, Stuxnet en Irán, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me gustaría, al margen de darte la enhorabuena, que yo creo que es justo, plantearte 4 preguntas muy breves, es decir, de contestación, si es posible. ¿Consideras que el factor humano es, digamos, el engranaje más débil dentro de este reloj que es la ciberseguridad? Tendríamos el tema del hardware, el tema del software, la propia información y luego el factor humano, es decir, nosotros, el capital humano, nosotros mismos que hacemos el uso. ¿Crees que es realmente por ahí por donde viene? Esa sería la primera pregunta, digamos, los mayores riesgos. La segunda es relacionada con el tema de esconder. Las empresas esconden muchas veces lo que les ocurre por el tema de poder perder presencia en bolsa o perder la confianza de los clientes. Una tercera pregunta es el tema del cortoplacismo. Muchas empresas, como planteábamos antes, no quieren invertir en esto porque no ven una rentabilidad económica inmediata. Lo ven como algo inmaterial, que tú lo citabas antes, lo ven como algo oscuro, un mundo de unos y ceros, que dicen realmente no quiero dejarme en esto 10.000, 15.000 euros porque de la misma manera que puedo contratar una seguridad privada, puedo poner una caja fuerte que la puedo tocar, porque al fin y al cabo todos somos materialistas en el buen sentido de la palabra, es decir, el ser humano es de tacto. Un antivirus tú no lo puedes tocar, por ejemplo. Y luego la cuestión de externalizar y subcontratar. El Estado está externalizando. Sí. Es importante porque te permite ser, digamos, más eficiente, más eficaz, pero también está el riesgo de las backdoors o puertas traseras. ¿Cómo verías estas 4 preguntas, si nos puedes iluminar? Intentaré contestar brevemente. A ver, respecto al primer punto, que si el factor humano es el más débil, no sé si es el más débil. O sea, es débil seguro, el más no lo sé. Hay un segundo aspecto que salió en el estudio este que os comentaba, que hicimos junto con la UNED, y es el tema de los procesos. Por desgracia, en España la ausencia de procedimentación a la hora de ejecutar muchas actividades en las empresas es abrumador. Es decir, estamos acostumbrados a hacer las cosas de cualquier forma. Esta ausencia de sistematización de todos los procedimientos y quizá este foro no sea el más indicado, puesto que si en algún sitio todo esto no se puede decir, especialmente pues ante Protección Civil, ante la policía, ante la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que en el ámbito privado la falta de procedimientos a la hora de ejecutar las cosas es abrumadora. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que para solucionar los problemas hay que delegar en el buen hacer de las personas. Y entonces es aquí donde entra el escalón o el punto más débil. Es decir, claro, es el punto más débil porque antes no hemos puesto la parte de procedimentación. Si lo hubiéramos puesto, no tendríamos que delegar
en el buen hacer de las personas para que las cosas salieran adelante. Entonces, ¿es el punto más débil? Pues claro, evidentemente sí, pero porque hemos quitado todas las barreras que hay antes. Es decir, no hemos educado, no hemos concienciado, no hemos puesto procedimientos, no hemos puesto herramientas, no hemos puesto infraestructura, pues claro, solamente nos queda la persona. Entonces, en ese sentido, claro, es el factor más débil. Pero que hay muchas otras cosas por hacer antes de llegar a delegar la seguridad en la persona, por supuesto que sí. Eso respecto a la primera pregunta. La segunda era en relación con la tercera. El tema de es que muchas empresas lo tienden a esconder o muchas de ellas no quieren invertir porque no ven una rentabilidad inmediata. Sí, a ver, el tema del coste de imagen ha sido muy importante hasta ahora. Hasta ahora porque todas las empresas intentan siempre ocultar que han sufrido un ataque. Y digo hasta ahora porque en los 2 últimos años se está produciendo un cambio de mentalidad. Bien es cierto que derivado de la exigencia de la Unión Europea de que cualquier ataque hay que denunciarlo, hay que ponerlo en conocimiento de todos. Y entonces ahora lo que se empieza a estar mal visto es no decir que has tenido un ataque, porque eso ante la opinión pública lo que está diciendo es que eres una empresa poco transparente. Entonces, en un mundo en el cual cada vez se premia más la transparencia, no tiene sentido que haya empresas que no sean transparentes. Y en ese sentido, grandes empresas como Telefónica, como Vodafone, como muchas otras, fueron, pero vamos, les faltó tiempo en mayo para decir que estaban siendo atacadas. Hasta tal punto que me consta que incluso algunas de estas empresas fueron las que llamaron a medios de comunicación para ver cómo se activaban los protocolos, incluso dentro de sus propias instalaciones, para decir a los empleados que cerraran no sé qué, que apagaran los ordenadores, etcétera, etcétera, y todo esto ha salido filmado, y todo esto lo hemos visto en televisión. Es decir, las propias empresas son conscientes de que ahora es un plus el ser transparentes, cosa que hasta hace unos años esto no era así. Pero nuevamente es un tema de concienciación. Se ha concienciado a las empresas de que es mejor y todos salimos ganando más si somos transparentes e informamos de un ataque para que no te pase a ti. Es decir, somos competidores, evidentemente, pero vamos a competir por el mercado. No vamos a competir haciéndonos trampa y ocultando este tipo de información. La tercera pregunta tenía que ver... Externalización, subcontratación, sí. Porque, por ejemplo, aquí tenemos... el conjunto de ciberdefensa está preocupado con este tema. Claro, no aquí por la parte del Estado, sí. sino por la parte de pymes. Aquí tenemos un agujero negro. Un agujero negro, negrísimo. En el sentido de que, claro, las empresas no son capaces de securizarse por sí solas, lo cual es perfectamente entendible, porque tener un departamento de seguridad o de securización pues cuesta mucho dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que al final esto hay que delegarlo y hay que sacarlo a terceras empresas que se encargan de la seguridad. ¿Cuál es el riesgo que tenemos aquí? Claro, ¿en qué empresa o a qué empresa delegamos la seguridad? Claro, si lo hacemos a una empresa nacional, bueno, pues más o menos, exigiéndole determinados criterios y tal, bueno, pues parece que se puede cumplir. Pero cuando las empresas empiezan a ser no españolas, y cuando las empresas empiezan a ser externas a la Unión Europea, y cuando delegamos la seguridad en una empresa venezolana, iraquí, en una empresa israelí, en una empresa, es decir, en empresas que están en países más o menos conflictivos. ¿Qué dice o qué tenemos que decir respecto a esto? Es decir, ¿podemos delegar la seguridad de nuestras organizaciones a este tipo de empresas que se regulan según normas que posiblemente todos desconocemos? Hombre, es un problema importante. Y nadie da importancia, por ejemplo, al hecho de dónde alojamos el hosting de nuestra empresa. ¿Estamos todos completamente seguros de que nuestra empresa, o que la empresa en la que estamos haciendo el hosting está dando el tratamiento adecuado a la información? ¿Estamos seguros de que no está vendiendo la información a la competencia? ¿Estamos seguros de que no está proporcionando información de forma que pudiéramos ser atacados desde cualquier punto del mundo? ¿Estamos seguros de que no está dando esa información a países con los que no interesa tener relaciones ni comerciales ni de ningún tipo? ¿Dónde están ubicados todos los datos de mi empresa? ¿Quién tiene acceso a ellos? Es decir, cada vez que delegamos en empresas externas
a nosotros mismos una actividad de este tipo, estamos poniendo en jaque todo el valor de la empresa, que es la información. Es que el tema que tenemos es que hoy día lo que más vale en las empresas es la información. Los activos pueden valer mucho, pueden valer poco, pero lo que de verdad vale es la información, es el conocimiento, son los datos. Y esto es lo que estamos externalizando a terceras empresas sin tener las suficientes garantías de que el tratamiento que se está dando a esa información es el correcto. Y esto, pues nuevamente, abre un agujero más de seguridad en lo que es el tejido productivo de todo el país. Pero ojo, tampoco hay que alarmarse y pensar que esto nos pasa solo a nosotros. Esto pasa aquí, pasa en Francia, pasa en Italia, pasa en Alemania, pasa en toda la Unión Europea. En toda la Unión Europea. Y hay un dato que quizá uno no ha parado a pensar en él, pero alguien, supongo, aquí conocéis una empresa que se llama Kaspersky. Bueno, sabéis que son rusos. Es decir, no es una empresa de la Unión Europea. Con esto no quiero decir ni que sean buenos, ni que sean malos, ni que vayan a hacer un mal uso de información. Pero, hombre, las relaciones con Rusia ya sabemos cómo están hoy día. Muchos de vosotros estáis empleando antivirus en vuestros móviles. ¿Sabéis de qué empresa son? ¿Os habéis preguntado si esos antivirus han sido fabricados por empresas que pueden estar perfectamente financiadas por países afines al terrorismo islámico? ¿Os habéis parado a pensar quién está detrás de todas esas aplicaciones que metéis en vuestros móviles o en vuestros ordenadores en el trabajo? Posiblemente no. Bueno, pues es que los riesgos los tenemos ahí. Es que el riesgo es precisamente ese, que es que no sabemos quién está detrás y qué uso hacen de la información a la cual, o que está saliendo de nuestra empresa. Muy bien, una última cuestión. Más que nada por el tema, has comentado todo sobre los ataques, de cómo podemos prepararnos, cómo podemos prevenir, montar los sistemas de protección, formar y concienciar a la población, pero también lo que son los ataques 2. Yo puedo estar protegido, puedo tener una infraestructura segura, pero en un momento determinado, si hay mucha gente que no está segura, puedo recibir esos ataques y no poder ofrecer los servicios. Imaginemos una declaración de la renta que nos tengan 3 meses los servidores sin poder acceder. O accesos básicos, como puede ser hoy en día la cita online con el médico. ¿Qué es lo que piensa de este servicio, Juan? Sí, a ver, evidentemente tipos de ataques hay muchos. No todos los ataques son de robos de información. Hay ataques que simplemente lo que intentan hacer es sustraer información para utilizarla de una forma, digamos, una forma dañina para la empresa. Hay otros ataques que lo único que quieren, como he dicho, es simplemente sustraer información pues para temas de ingeniería, temas de diseño, el plagiar. Aquí sí que quiero hacer un inciso. En España, sabéis que es uno de los países en los que más pymes hay de toda Europa. Pymes por debajo de 10 empleados. Pero no solamente eso, sino que es que hay que incidir en el hecho de que prácticamente el 90 y tantos % de la I+D que se hace en España la hacen las muy pequeñas empresas, sobre todo en sectores de nanotecnología, de biotecnología, etcétera, etcétera. Estas empresas están muy expuestas. ¿Por qué? Porque invierten mucho dinero en I+D y, ojo, recordemos que el dinero que invierten en I+D proviene del Estado, porque casi todo lo que invierten en I+D es vía ayudas del CEDETI. Con lo cual, todo ese dinero que estamos invirtiendo, al final no revierte en un beneficio para la empresa, porque todos sus diseños están siendo hackeados, están siendo plagiados. Y esto, hay una cantidad de ataques, lo que pasa es que, bueno, no es cuestión de terrorismo, pero es una segunda vertiente de los ataques. Hay otro tercer tipo de ataques que tiene que ver con la denegación de servicios. O sea, podemos atacar una web simplemente para que no preste un servicio. No vamos a hacer que haya daños corporales, por así decirlo, no vamos a envenenar a nadie, no vamos a hacer que un tren se choque o no vamos a hacer que un coche se salga de la carretera. No, pero sí que podemos hacer, como nos comenta, pues el
el que no se preste un servicio médico o el que no se preste los servicios de Hacienda o que no se preste un determinado servicio. Y hay muchos otros tipos de ataque. No lo he comentado, pero hace cuestión de 1 año y medio más o menos salió anunciado a bombo y platillo pues que habían conseguido en el sector sanitario en Estados Unidos unos israelíes el implantar un marcapasos que por primera vez no había que abrir al paciente para andar ajustándolo. Es un marcapasos, no sé si lo habéis oído, ¿no conocéis el caso? Bueno, es un marcapasos que se controla vía Wi-Fi. Claro, está muy bien, no abrimos al paciente, pero claro, inmediatamente se demostró que un señor desde Australia se había conectado con el marcapasos del señor. Claro, imaginaos lo que puede suponer esto. O sea, te exijo un rescate de no sé cuántos millones de euros, si no, te paro el corazón ahora mismo. Claro, es que al final el tema de la seguridad nos lleva a nuestra vida diaria y nos lleva a que la cantidad de agujeros que hay y la dependencia que tenemos de la tecnología es tal que nos afecta para todo, para comer, para beber, para andar, para movernos, para el transporte, para el marcapasos, para la declaración de la renta. Es que la tecnología la tenemos en todas partes, con lo cual tenemos que segurizar absolutamente todo. Y esta es la situación en la que nos encontramos, que es que nos pueden atacar de muchas formas distintas. Claro, visto así, lo que pasaba en los años 90 de que nos plagiasen los diseños del Renault o de no sé qué, que pasaba, pues era algo menos malo que nos puede pasar ahora. Es que claro, es que ahora estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de que nos pueden hacer daño. Totalmente de acuerdo, pero sino que mi comandante me corrija, el problema también está en que, por ejemplo, todo el tema de espionaje industrial a Estados Unidos le ha pasado y China ha sacado recientemente un nuevo avión de combate plagiado exactamente igual, lo cual también a efectos de Estado, ya no solo a efectos de vida ciudadana, sino a efectos del Estado y de una inversión como puede ser el submarino S-80, que te lo plagien entero, también es un coste. Sí, efectivamente, sí. O sea, como coste está ahí y como que nos afecta, es evidente que nos afecta. Pero, hombre, hay un matiz distinto y es que no lo vemos tan cercano. Entonces, aquí sí que me permitirás el hecho de que efectivamente existe una distinción entre que mi Renault se le bloqueen los frenos a que alguien haya copiado el misil no sé qué, no sé cuánto. Bueno, que es muy grave y que son muchos millones de euros que se pierden por ahí. Bueno, de hecho, os voy a dar un dato. ¿Conocéis el programa 2020 de la Unión Europea, ¿no? Que son ayudas a la investigación, etcétera, etcétera? Bueno, pues se estima que aproximadamente el 80% de los resultados de esta investigación es aprovechado básicamente por 2 países. ¿Qué 2 países lo pueden aprovechar? Estados Unidos y China. Fijaos lo que supone esto. Es decir, Europa, el programa del Horizon 2020 supone aproximadamente unos 80.000 millones de euros. 80.000 millones de euros. Es decir, que esto viene a ser cuántas veces lo de Bankia o cuántas veces lo de los seres de no sé qué. O sea, son muchos millones de euros. Bueno, pues estos 80.000 millones de euros, los principales beneficiarios de toda esta investigación son Estados Unidos y China. Esto supone tal fuga de información y tal fuga de recursos que, claro, que no podemos quedarnos ni callados ni con los ojos cerrados. Pero es una realidad que está ahí. El problema es que esta realidad, claro, está ahí, pero es tan poco cercana a los ciudadanos que se nos está escapando el agua entre los dedos y no somos conscientes. ¿Por qué? Porque, hombre, nosotros vemos mucho más cercano, el que pongan la bomba, el que se nos hackeen el banco o el que nos tiren abajo la central que nos da el agua en el pueblo. Claro, eso es mucho más cercano y eso lo vivimos, claro, pero sí que es cierto que hay otro problema mucho más grave y es este que os estoy comentando. Cosa que, bueno, que dentro de este foro pues quizá no encaja, ¿no? Porque es otro tipo de hackeo. Pero sí que es cierto que es una realidad que tenemos ahí. Por eso, la respuesta a lo que tú comentabas es que hay muchos tipos de ataques que están incidiendo en muchas facetas de nuestra vida social. Muchísimas, claro, es que todo está basado en tecnología hoy día. Entonces, el problema que tenemos es que tenemos que securizar absolutamente todo. Absolutamente todo. Entonces, bueno, ya, no sé, por distender un poco la conversación, ¿cómo puede ser la ITV dentro de 10 o 15 años cuando los coches sean todos eléctricos, todo automático, todo no sé qué? Si es que al final es que va a ser todo tantísima tecnología que vamos a ser incapaces de reparar nosotros nada por nuestra cuenta. Es que al final la dependencia que tenemos de la tecnología es tal que nos vemos obligados a securizar absolutamente todo para poder seguir teniendo una vida normal. Y bueno, este es un poco el mensaje que tenemos y que, bueno, que a todos nos afecta. Bien.
La verdad es que estoy encantado. Me he pasado un poco del tiempo.